Hola. Sí. Bueno, en primer lugar, pedirles disculpas yo también porque no sé hablar portugués, pero es nuestra tarea pendiente. Dar las gracias a Carlos Oliveira por haberme permitido hablar antes que él y pedirles disculpas también porque en cuanto acabe la intervención tengo que salir corriendo porque pierdo el vuelo, ¿no? Empezar, como es de rigor, agradeciendo al profesor Grillo este excelente trabajo, muy bien, muy completo y además yo creo que muy equilibrado, así como a todo el equipo de la Plataforma para el Crecimiento Sustentable por la Iniciativa, al profesor Pimenta, al profesor Pinto, a Marta, a Filipa, a Patricia y a todos los miembros de la plataforma. Y, por supuesto, por habernos invitado a ser parte de la misma y por haber organizado este evento, y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Cuando hemos escuchado, ¿no?, a lo largo de las diferentes intervenciones lo acostumbrados que estamos a vivir inmersos en este mundo digital, ¿no? Cuando hace tan solo 40 años, como decía al inicio de sus palabras nuestro director, que dos ordenadores conectaron por primera vez a través de la red, ¿no? De hecho, no sería hasta 1986 cuando se mandó el primer correo electrónico y hasta 1990 no concebimos el Internet como lo concebimos hoy, ¿no? De hecho, entonces, a principios de los años 90, hubo un personaje muy conocido por todos, Bill Gates, aseguraba que ellos no estaban en esto de Internet porque no estaban interesados en ello, ¿no? Es decir, que cuando Internet nace realmente era difícil ver el potencial que la red iba a traer consigo. Hoy, 25 años después, pues vemos las cifras, ¿no? Y los diferentes ponentes lo han comentado, más de 3.000 millones de personas conectadas a Internet. Solo en Portugal, en el año 2000, era un 16% la población que estaba conectada a Internet, cuando hoy ya se supera el 64% de los portugueses que disfrutan de conexión a Internet. Pues una revolución que evidentemente ha supuesto que en ningún otro momento de la historia podamos estar tan interconectados como lo estamos hoy, que tengamos tantas oportunidades de acceder al conocimiento como tenemos hoy y de hecho ha habido tanto cambio y tanta revolución que el propio Bill Gates aseguraría unos cuantos años después que habría dos tipos de negocio, ¿no? Los que están en Internet y los que no lo están. Yo creo que el profesor Grillo ha atinado y en muy buena medida pone de manifiesto de una forma pues, muy descriptiva y muy contundente estas palabras. Internet se ha convertido en una herramienta esencial para el desarrollo no solo de nuestras economías, también de nuestras sociedades. Y durante mi intervención yo quiero simplemente apuntar una serie de cuestiones que me han llamado mucho la atención y me han parecido unos comentarios muy sorprendentes, en positivo, del estudio del profesor Grillo, y simplemente un par de cuestiones que evidentemente se intuyen del estudio, pero que creo que también es necesario reforzar, ¿no? Empezando por la primera, para mí las 5 cuestiones capitales son oportunidades laborales, emprendimiento e innovación, educación y lo que tiene que ver con regulación. Empezando con lo que son las oportunidades laborales que este desarrollo digital trae consigo, el Digital Skills o el Skills Manifesto, ¿no?, que en su día patrocinó la Unión Europea, ya reconocía que la demanda de trabajadores con buenas habilidades digitales se iba a duplicar desde 1995, cosa que estamos viendo hoy en día, ¿no? Hoy, 1 de cada 5 trabajadores necesita habilidades avanzadas relacionadas precisamente con las tecnologías de la información y el 90% de los trabajadores requieren conocer al menos habilidades básicas. Por su parte, antes lo comentaban también algunos ponentes, la Comisión Europea estima que serán más de 825.000 los puestos de trabajo que quedarán sin cubrir como consecuencia de la falta de profesionales que son capaces de responder a la demanda que la economía digital está generando en términos de empleo. De hecho, el propio profesor Grillo pone de manifiesto también en el estudio que aun a pesar de que hay mucho debate acerca de si estas nuevas tecnologías crean o no crean empleo, lo cierto es que sí que vemos que hay ocasiones en las que estas tecnologías están creando nuevas oportunidades laborales y que lo importante es estar preparados para aprovechar esas oportunidades que nos están llegando de mano de las tecnologías.
Permítanme que traiga a colación una anécdota que descubrí leyendo el libro de Acemoglu y Robinson, ¿no?, acerca de por qué fracasan los países, que me llamó mucho la atención porque, en cierto modo, creo que es lo que estamos viviendo hoy con ciertos sectores más tradicionales y que creo que es lógico, ¿no? Y es a a finales del siglo XVI, en la época de Isabel I de Inglaterra, se impuso una norma en ciertas poblaciones acerca de que la población estaba obligada a llevar siempre un gorro de punto. Entonces, solo los tejedores eran capaces de producir este tipo de prenda a las que estaba obligada llevar la población en general, ¿no? Un pastor anglicano que veía a su madre y a su hermana tejer de manera incesante tarde tras tarde, pues se le ocurrió la idea de ¿por qué no inventar algo que les permita relajarse un poco y que facilite la tarea que vienen desarrollando? Entonces él se empeñó y puso muchísimo empeño en fabricar una máquina que sustituyera en cierta parte la tarea que ellas venían desarrollando con tanto esfuerzo. Después de mucho empeño, fue capaz de construir una máquina automática que tejía. Estaba tan orgulloso y tan convencido de lo útil de su invento que pidió audiencia con la reina para que le concediera una patente a efectos de proteger la propiedad de esa máquina a la que él había dado vida. Tan ilusionado y tan contento estaba que hasta llegó a alquilar un edificio en Londres para poder mostrar la máquina a la reina. Y consiguió, a través de mucho esfuerzo, que la reina fuera a ver la máquina. Y cuando la reina fue a ver la máquina, sus palabras fueron: apuntáis alto, maestro Lee, que era así como se llamaba el pastor anglicano, considerad qué podría hacer esa invención a mis pobres súbditos. Sin duda sería su ruina al privarlos de empleo y convertirlos en mendigos. Pues ese temor a lo que la máquina puede hacer con determinadas tareas, seguimos viéndola hoy, pero a lo largo de la historia hemos visto que esos desarrollos tecnológicos han traído oportunidades y que es algo que el profesor Grillo materializa también en su estudio, ¿no? Otra de las cuestiones que a mí me ha parecido muy interesante y que creo que es importante hacer hincapié en ello, y estoy segura de que el profesor Oliveira sabe mucho más que yo de esto, es las oportunidades que Internet ha traído para democratizar el derecho a innovar, democratizar el derecho a emprender. Y creo que para Europa este punto es esencial, porque según el último informe del Strategic Policy Forum on Digital Entrepreneurship, nosotros tenemos un gap en Europa de más de 20.000 emprendedores early stage para poder llegar a equipararnos a Estados Unidos. Creo que aprovechar todas las potencialidades que Internet trae consigo son importantes, porque al final es cierto que en el pasado una empresa requería de muchísimo músculo financiero, requería muchísima solidez, muchísima estructura para poner en marcha su negocio. Pero la virtud que trae consigo Internet es que cualquier persona desde cualquier lugar del mundo con un ordenador puede poner en marcha su negocio. Y eso significa que no se limita a una sola persona, que puede haber millones de personas en todo el mundo dando rienda suelta a su imaginación y poniendo en marcha sus negocios, ¿no? Y en este sentido hay una cosa que también comenta el profesor Grillo en su estudio acerca del Big Data y la innovación en base a los datos, que es otro elemento que a mí me parece esencial, y es que la innovación en base a los datos reúne dos características que son muy importantes a efectos de que fluya ese emprendimiento en Europa. En primer lugar, que los datos que utiliza una startup o una empresa para poder innovar no son exclusivos de esa empresa. Por ejemplo, yo que soy una forofa de Spotify, los datos que Spotify utiliza para darme a mí recomendaciones personalizadas son datos que también puede utilizar iTunes cuando yo uso su mismo servicio para procurar mejores servicios para mí. Y en segundo lugar, no se trata solo y exclusivamente de la cantidad de datos que una empresa tenga, sino de la capacidad de esa empresa para transformar esos datos en conocimiento. Creo que esas dos características son muy importantes a efectos de que el emprendimiento pueda fluir en Europa. Y jugamos además con una ventaja que antaño no existía, y es que, no sé si se acuerdan ustedes, seguro que sí, cuando salieron los primeros smartphones al mercado,
Esos teléfonos inteligentes eran, primero, escasos y, segundo, muy costosos. Había que tener muchísimo dinero para poder acceder a un teléfono de esas características. Pues lo mismo pasaba con las herramientas de análisis y explotación de datos. Igual que pasó en su momento con los smartphones, que se produce un boom en cuanto a la oferta y cae el precio de los smartphones, este tipo de herramientas son cada vez más accesibles, tanto para grandes como para pequeñas y medianas empresas. Y creo que esto es un punto muy interesante y muy importante, como decía, para que la innovación pueda seguir creciendo y para seguir, sobre todo, prestando mejores servicios que sigan enamorando al emprendedor. Cuando se habla cuando el profesor Grillo habla de T-Wave, de Team Leadership, creo que es muy acertado el análisis. Al final, si no tenemos líderes capaces de empujar desde las propias organizaciones estos cambios, es muy difícil que esos cambios tengan lugar en las organizaciones. Y no se trata solo de instituciones públicas, no se trata solo de los ciudadanos. Las empresas son un pilar esencial en el desarrollo y el crecimiento de nuestro continente, de nuestros países. Y por tanto ese liderazgo pensado desde lo digital, no pensado en reformas tecnológicas que ayuden a hacer determinados cambios, sino verdaderamente cambiar pensando en digital las empresas, requiere de líderes capacitados para hacerlo realidad. El segundo de los, o sea, el tercero, porque ya hemos visto tanto las oportunidades laborales como el emprendimiento, el tercero de los puntos que toca el profesor Grillo en su estudio, que toca muchos, pero que a mí me parece muy relevante, es el tema de la educación. El tema de la educación en digital, no solo para aprovechar esas oportunidades laborales a las que antes hacía referencia, sino aprovechar también las nuevas herramientas, las nuevas formas de enseñanza, de aprendizaje que las tecnologías nos aportan. El profesor Grillo cita, por ejemplo, la oportunidad que los MOOCs traen consigo, y a mí me parece que los MOOCs son un instrumento esencial, porque no solo es que el curso, por así decirlo, se adapta a tus necesidades y tú puedes seguir formándote, que es una exigencia que la sociedad de hoy y la estructura organizativa que hoy tenemos nos demanda, seguir formándonos de manera constante, y no solo se adapta a lo que son tus horarios, sino que además se adapta a lo que el mercado laboral está exigiendo. No necesariamente tenemos que pasar todos por una formación universitaria cuando lo que necesitas a lo mejor es una formación más específica en un determinado sector. Y en esto la combinación universidad con este tipo de plataformas creo que pueden ser muy útiles. Aquí hay un punto que el profesor Grillo da a intuir y que a mí me parece muy importante desde el punto de vista de la educación, pero que quizás quiero enfatizar un poco más, y es, no se trata solo de la educación en digital de los que ya hemos pasado la mayoría de edad o de los que somos trabajadores, sino que me parece muy importante también formar en digital a los más jóvenes, a los niños, porque en definitiva yo creo que en Europa hay mucha cultura de educarnos a ser usuarios de la tecnología, pero no nos enseñan a crear la tecnología que nosotros queremos utilizar. Creo que eso es un déficit que arrastramos muchos países en el ámbito de la Unión Europea y que es importante superar para que el próximo Facebook o el próximo Amazon puedan nacer también aquí, ¿no? Que nos enseñen a crear esa tecnología que queremos utilizar. Estados Unidos, Reino Unido ya están adaptando los currículums educativos para integrar esa formación desde la más pequeña infancia, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Por último, hacer una breve mención al tema de la regulación. Creo que es cierto que en este entorno altamente cambiante, en un entorno que es muy dinámico, es muy importante tener una cierta flexibilidad y sobre todo evitar cierta normativa o ser excesivamente reguladores desde el punto de vista ex ante, porque al final la regulación ex ante termina por asfixiar la innovación e impedir que las nuevas innovaciones, los nuevos modelos de negocio vean la luz. La consecución de un mercado único digital, cuando otras potencias acceden directamente a un mercado de más de 300 millones de usuarios, es el caso de Estados Unidos, y nosotros tenemos un potencial de llegar a más de 500 millones de usuarios,
que ahora no podemos aprovechar porque tenemos 28 legislaciones distintas, pues es muy importante también. Y en ese punto creo que el profesor Grillo lo explica muchísimo mejor que yo, ¿no? Igual que reconocer en todo este debate el valor que las plataformas digitales traen consigo, porque suponen para los consumidores mayores oportunidades, mejores precios, suponen comparativa, suponen transparencia, y para los negocios suponen también poder llegar a un público muchísimo mayor, poder reducir costes, en definitiva, una serie de cuestiones que creo que son importantes en el debate que estamos teniendo, ¿no? Por último, simplemente en materia de regulación, aunque el profesor Grillo hace referencia a ello, creo que no siempre, no en todos los ámbitos y siempre es necesario una regulación desde el punto de vista normativo. Creo que también hay otra serie de instrumentos, como puede ser la self-regulation o la soft law, que también pueden ser buenos ejemplos y buenas herramientas para regular estos ecosistemas o estas nuevas formas de innovación altamente cambiantes. Y simplemente termino poniendo un ejemplo, en nuestro caso YouTube, nosotros tenemos una tecnología que es Content ID, y Content ID lo que hace es permitir a los propietarios de los vídeos subir esa información como por detrás de YouTube, de manera que si alguien sube un contenido que vulnera su propiedad intelectual, la tecnología machea el vídeo con el vídeo que se está intentando subir y da 3 opciones al propietario del vídeo. 1, cortar que ese vídeo suba. 2, decidir que ese vídeo se muestre y monetizarlo, o 3, simplemente dejarlo sin monetizarlo porque quiere saber cuál es el comportamiento del usuario. Es una tecnología que es un instrumento soft law y que está funcionando muy bien hasta el punto de que hace un par de años eran más de 200 millones de vídeos los que se reclamaban gracias a Content ID. Y ya termino simplemente haciendo una referencia que me parece también muy importante que hace el profesor Grillo en diversos capítulos o en diversos apartados del libro, y es la importancia de respetar la privacidad y la seguridad de las personas en Internet. Porque al final es cierto que todos esos servicios que se prestan para dar mejores servicios a los usuarios, si los usuarios no tenemos confianza en esos servicios, si no se respeta nuestra privacidad, si no velamos por nuestra privacidad cuando estamos en Internet, pues difícilmente vamos a poder disfrutar de todo ese potencial. Así que muchísimas gracias a todos, a la organización y a los ponentes por cederme este espacio primero. Gracias.